Hola, mi nombre es Ingrid Amalina Ortiz Reyes y para el programa de instructores de farmacología TIPIF 2020 les voy a hablar acerca de los bloqueadores de la placa neuromuscular. Dentro del programa académico de farmacología se va a encontrar en el tema 4, que es el sistema nervioso periférico eferente autónomo y somático, y en el subtema 4.3, que es en el somático eferente. Dentro de los objetivos va a ser aclarar la interacción de la placa neuromuscular y la actividad de los bloqueadores neuromusculares y diferenciar las características de los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. Los puntos que vamos a tratar va a ser la neurotransmisión de la placa neuromuscular enfocado al neurotransmisor de acetilcolina, receptores nicotínicos y también relajantes musculares agonistas y antagonistas. El uso de los bloqueadores neuromusculares ya se conoce desde hace muchos años. En América del Sur, los indígenas utilizaban flechas y les untaban la planta y entonces lo ocupaban por medio de cerbatanas y las lanzaban hacia sus enemigos o hacia los animales. Y ellos observaban que había un efecto paralizante. Ese efecto posteriormente se le llamó efecto curare. Y desde esa época nosotros tenemos el antecedente de la historia de los bloqueadores neuromusculares. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes que nosotros tenemos para el sistema nervioso central, periférico y autónomo. Dentro del sistema nervioso autónomo vamos a tener dos tipos de receptores, uno que es muscarínico y uno que es nicotínico. El muscarínico es el que va a estar asociado a proteínas G y el nicotínico, que es el que nosotros nos vamos a enfocar, va a estar asociado al ligando. Dentro de su metabolismo vamos a tener tres fases: síntesis, almacenamiento y liberación. Para la síntesis se van a necesitar dos precursores, uno que es la colina y el otro que es la acetilcoenzima A. Esta, no sé si recuerden ustedes de sus clases de bioquímica, va a provenir principalmente de la vía del piruvato o de la vía de la glucogenólisis. Una vez que tenemos los precursores, se va a necesitar la enzima acetiltransferasa. Una vez sintetizado, se va a ir por dos caminos, tanto para el almacenamiento como para la liberación. Si es en el almacenamiento, se van a tener dos depósitos, uno activo y uno de reserva. Y el activo es el que se va a encontrar en la membrana presináptica, lista para la liberación. En la liberación se va a necesitar un aumento de calcio intracelular. Y una vez que sucede esto, se va a activar el complejo SNER y la sinaptotecmina, que son los mediadores del enlace fusión vesículo-membranal. En esta imagen que les tengo aquí, les voy a mostrar cómo es que se forma un receptor nicotínico o cómo es. El receptor nicotínico, depende de dónde ustedes lo lean, va a tener 4 o 5 subunidades. Se dice que va a tener 5 subunidades porque están contando alfa 1 y alfa 1 otra vez, a diferencia de que si solamente fueran 4 subunidades, que solamente sería alfa, beta, delta y gamma. En este caso, se quitó la parte del receptor de la subunidad gamma para que se pudiera observar el canal nicotínico. Entonces va a tener dos caras, una cara sináptica y una cara citoplasmática, y el receptor se va a encontrar entre la membrana plasmática. Ahora, la acetilcolina va a tener sitios de unión específicos y estos van a ser principalmente en alfa y también puede ser alfa delta o alfa gamma. Entonces, en la otra imagen que les estoy mostrando, van a ver que una vez que se une la acetilcolina a estos sitios específicos, va a haber un cambio conformacional del receptor. Y entonces esto va a provocar que, bueno, no sé si recuerden que la concentración de potasio era mayor intracelular y la concentración de sodio era mayor extracelular. Entonces, una vez que hay ese cambio conformacional, acuérdense de los gradientes, donde hay más se va a ir hacia donde hay menos. Entonces, el potasio va a salir y el sodio va a entrar. De esta forma va a aumentar las concentraciones de calcio intracelular y de esa forma va a ocurrir una despolarización. Una vez teniendo claro cómo funciona la acetilcolina y el receptor nicotínico, se nos hará más sencillo ver cómo es que se realiza la neurotransmisión de la placa muscular. Una vez que la motoneurona alfa se despolariza, va a haber una liberación de las vesículas de acetilcolina. Estas se van a ir hacia los receptores nicotínicos en los sitios de unión específicos y entonces van a llevar a cabo una despolarización.
De esta forma van a llevar a la despolarización muscular, una propagación de la excitación del músculo y por ende una contracción muscular. Sin embargo, esto debe de ser regulado y esto va a ser regulado por la acetilcolinesterasa, que es la que va a llevar a cabo la hidrólisis de la acetilcolina. Esto debe de suceder porque necesitamos medir el tiempo de la despolarización y esta básicamente va a ser su utilidad. En esa imagen también les puse cómo es que la succinilcolina va a estar haciendo una despolarización o un bloqueo de primera fase, pero más adelante lo vamos a explicar para que les quede más claro. Dentro de los principales usos clínicos de los bloqueadores neuromusculares son para la intubación endotraqueal, pero el fármaco de primera elección va a ser la succinilcolina y el fármaco de segunda elección va a ser el rocuronio. Dentro de los agonistas de los receptores nicotínicos, el único fármaco que se va a encontrar ahí va a ser la succinilcolina. Entonces acuérdense que el único va a ser succinilcolina. Este va a actuar como un bloqueador despolarizante, pero va a ser despolarizante porque va a estar ocupando el lugar de la acetilcolina y esta es el que va a empezar a hacer una despolarización continua de estos canales y entonces va a mantener el canal abierto pero bloqueado. Y entonces es por eso que va a empezar a hacer fasciculaciones inicialmente en tórax y en abdomen. Pero va a llegar un punto en donde se van a desensibilizar estos receptores y entonces se van a inactivar. Y de esta forma es como van a llevar a cabo una parálisis. La progresión de la parálisis va a ser, primero, ojos, mandíbula, laringe, extremidades, tórax, músculos intercostales y diafragma. Una vez pasada la anestesia, la recuperación va a ser al revés. Entonces, inicialmente va a ser el diafragma, posteriormente los músculos intercostales y así sucesivamente. Su volumen de distribución no es amplio, entonces no va a atravesar la barrera hematoencefálica ni la placenta. En cuanto al metabolismo, la succinilcolina va a tener como metabolito la succinilmondocolina, pero no va a ser tan activa. Va a tener una hidrólisis por la butirylcolinesterasa en el hígado y en el plasma. Y la excreción va a ser por la colinesterasa plasmática y va a ser excreción renal. Y bien, se dice que el 10% del fármaco se va a ser eliminado vía orina sin cambios. En cuanto a los efectos adversos principales, va a ser las fasciculaciones musculares. Acuérdense que los agonistas son los únicos que van a hacer fasciculaciones musculares. Otro que no es tan común, sin embargo se encuentra asociado a alteraciones genéticas en los receptores del músculo esquelético como son RID1 y DPH, va a ser la hipertermia maligna. Aún no se conoce muy bien la fisiopatología de esta enfermedad, sin embargo se cree que es por un aumento de calcio, por un mal transporte inducido por magnesio y rianodina. Entonces va a haber mucho calcio. Esto va a hacer que haya una hiperactividad simpática, que entonces que haya taquicardia y una acidosis respiratoria. Esta puede ser de inicio súbito o de inicio tardío. Sin embargo, este metabolismo aerobio que va teniendo el paciente puede cambiar uno a anaerobio y es cuando van a venir consecuencias más graves como son la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis va a hacer que se empiece a liberar más calcio y también que se empiece a liberar mioglobulina. Estos metabolitos y este electrolito va a hacer que vayan al sistema renal y entonces puede haber afectaciones. Y también puede llegar a tener afectaciones cardíacas, aunque la afectación cardíaca también va a ser por una hipercalemia. Acuérdense de cómo funciona la succinilcolina en el receptor nicotínico. Va a estar haciendo constantes despolarizaciones, por lo tanto va a empezar a sacar más potasio y va a empezar a meter más sodio y por eso va a haber más hipercalemia. Ahora, otro de los efectos adversos que no son tan comunes va a ser la presión intraocular elevada y la anafilaxia. Dentro de las contraindicaciones va a ser un daño en la neurona motora superior, una hipersensibilidad y historia de hipertermia maligna. ¿Por qué? Porque va a estar asociada a alteraciones genéticas. También van a ser las miopatías de músculo esquelético y la denervación extensiva de músculo esquelético. Por lo tanto, si nosotros no podemos utilizar succinilcolina, vamos a utilizar como segunda línea los antagonistas, y en este caso sería el rocuronio. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los antagonistas de los receptores nicotínicos. El temario nos marca principalmente el rocuronio, pero también podemos hablar del becuronio y del cisatracurio.
El rocuronio es importante porque, como ya les había mencionado, si no se puede utilizar succinilcolina, podemos utilizar el rocuronio. Ahora, este va a ser un bloqueador no despolarizante porque se va a unir al receptor nicotínico de una forma directa y por lo tanto va a antagonizar completamente a la acetilcolina. Por lo tanto, vamos a tener un canal cerrado y bloqueado. Ahora, estos fármacos van a ser de una duración intermedia. Hay otros fármacos que pueden llegar a tener una duración larga o una duración corta. Es importante que nosotros conozcamos los derivados de estos medicamentos, debido a que si nosotros conocemos sus derivados, podemos llegar a conocer el tipo de metabolismo que puede tener. En cuanto a la farmacocinética de estos medicamentos, vamos a tener que van a ser administrados vía intravenosa. El rocuronio va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 25%, el bicuronio una de 55%. El tiempo de vida media del rocuronio va a ser de 4 a 60 minutos y el volumen de distribución va a ser de 207 mililitros por kilogramo, mientras que el bicuronio va a ser de 194 mililitros por kilogramo y el cisatracurio de 31 mililitros por kilogramo. Al ser derivados esteroideos, el rocuronio y el bicuronio van a llevar a cabo el metabolismo hepático por medio del citocromo CYP450, mientras que del cisatracurio se va a llevar a cabo una eliminación de Hoffmann. Aquí radica la importancia de la toxicidad por laudanosina, debido a que es un metabolito de degradación por medio de esta eliminación. En cuanto a la excreción del rocuronio y el bicuronio va a ser biliar, hepática o renal, mientras que del cisatracurio va a ser únicamente renal y hepática. De los efectos adversos principales de este grupo farmacológico van a ser la insuficiencia renal y la anafilaxia, aunque también puede llegar a tener alteraciones en el bloqueo ganglionar, como lo es el rocuronio, debido a que este va a ocasionar un bloqueo débil. En cuanto al cisatracurio, ya les había hablado acerca de la laudanosina, la cual va a ser un metabolito de degradación de la eliminación de Hoffmann, pero esta va a ser mayor en atracurio. Entonces, por eso se dice que es un poco mejor el cisatracurio. También puede llegar a tener una liberación de histamina, mientras que el bicuronio va a tener una debilidad muscular posanestésica. En este grupo farmacológico sí se puede revertir su efecto y para eso nosotros podemos utilizar neostigmina o en su caso actualmente se usa su Gamadex para revertir el efecto en rocuronio y en bicuronio, pero esto actúa como un efecto quelante. En esta tablita les tengo las diferencias principales del agonista y de los antagonistas. Dentro de los agonistas les puse el número 1 y dentro de los antagonistas pues no les puse nada. Espero que se hayan como preguntado el por qué en la farmacocinética subrayé 3 letras y era CUR. Y en la palabra rocuronio, bicuronio y cisatracurio, si ustedes se podrán dar cuenta, tienen CUR. Y esto quiere decir que ustedes de esta forma, ustedes pueden aprenderse cuáles son los fármacos antagonistas. Entonces, los agonistas van a ser despolarizantes, los antagonistas no despolarizantes. Mientras, de acuerdo al tiempo, van a ser de acción corta y los antagonistas de acción intermedia. La acetilcolinesterasa va a estar inhibida por la neostigmina, pero su utilidad no va a ser eficiente en agonistas, a diferencia de los antagonistas, donde aquí sí puede ser utilizada y se puede revertir el efecto. En cuanto al efecto que puede llegar a producir, en los agonistas va a ocasionar una fasciculación y una parálisis posteriormente, y mientras que en los antagonistas únicamente va a tener una parálisis. De los efectos adversos más notables va a ser por medio de la hipertermia maligna en los agonistas, a diferencia de los antagonistas que va a llevar a cabo un bloqueo ganglionar. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que esto les haya servido y les haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden hacer llegar por medio de mi correo, que es amalinale0718@outlook.com. De igual forma, aquí les dejo una plataforma que es en Google Classroom, donde aquí va a haber material de estudio o material para reforzar sus conocimientos. Y bueno, aquí les dejo esta imagen que es de la página de Osmosis, que es para que ustedes, si son muy visuales, puedan llegar a tener este tipo de herramientas y así se les pueda llegar a hacer un mejor aprendizaje. Gracias.